Bendiciones y salud a toda la audiencia que nos sintoniza cada momento en este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Muy bien, una vez más, les saluda desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy vamos a concluir con con esta serie o este tema en segmentos de 15 minutos dentro de cápsulas, es la manera como la hemos denominado, acerca del tema entendiendo plenitud. Ya lo dije en otras oportunidades, no estamos pretendiendo cubrir los temas a plenitud, solamente estamos extrayendo algunos extractos importantes, haciéndolo lo más, sencillo posible para que se produzca el entendimiento, ya que es nuestra tarea, nuestra meta, producir entendimiento de estos temas y las personas pues hagan lo próximo, que es transicionar, migrar desde una plataforma de entendimiento a otra superior, es decir, ir de gloria en gloria. El término ser transformados de gloria en gloria implica eso, que las frecuencias de nuestros entendimientos cada vez vaya en aumento. Ok, esta es la quinta cápsula que vamos a cubrir ya para cerrar o concluir con este tema, entendiendo plenitud. Ya vendrán otros momentos donde estaremos planteando plenitud desde otras plataformas no bíblicas. Más allá de la Biblia, podríamos llamarlo extrabíblico. Es decir, temas de actualidad, temas que competen a nuestro diario vivir y a esa calidad de persona que somos, a esa calidad de individuos, por ser la plenitud de Dios hoy, podemos pues, por supuesto, y estamos llamados y diseñados a hacer mayores cosas, a producir mayores cosas, a alcanzar mayores cosas y hacer de nuestros mundos cada vez más excelentes, mejores sistemas de vida, de existencia, de manera que todo contribuya a la mejora de la calidad de vida humana. Eso es lo que se requiere. Para esto, pues, es que Dios se ha hecho pleno o es pleno en el hombre hoy. Bien, hemos analizado por 5 cápsulas con esta que estamos vaciando el tema sobre entendiendo plenitud. Y hemos visto pasajes que marcan el camino, marcan un horizonte, surcan un espacio que todos a su vez apuntan hacia un mismo norte, apuntan hacia una meta, apuntan hacia una llegada, hacia un clímax, y eso se llama plenitud. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 2, nos habla de las riquezas del pleno entendimiento. Pablo en este pasaje exhorta a la iglesia de Colosa a mantener el amor y estar firmes e ir creciendo hasta llegar a las riquezas del pleno entendimiento. De manera que el entendimiento es una riqueza, es algo inagotable. De hecho, la Biblia dijo que solo los entendidos resplandecen. De manera que tú y yo tenemos la tarea de ir transicionando de entendimientos a entendimientos, de tu frecuencia de entender la vida hoy, ya para mañana quizás o para dentro de 2 días, todo sea distinto. Haya una palabra gravitando superior, por supuesto, en cuanto a calidad de vida y existencia, y tú y yo no nos queda otra que migrar transicional para asirnos o apropiarnos de este nuevo entendimiento que nos asiste a nuestro diario
vivir. Nada es más importante para la vida que el hoy, nuestro presente, nuestro ahora. La vida se identifica plenamente con el ahora, no con el ayer, no con el futuro. La vida es hoy, la vida es la actualidad, y de eso se tratan estos temas. Bueno, en este pasaje, Pablo, hablando del entendimiento, que era algo indispensable en todo hombre y mujer de Dios, en sus días y en todos los tiempos de otrora, les está diciendo de que hay unas riquezas de ese pleno entendimiento, ¿ok? De ese entendimiento que llegaría a una plenitud. Quiere decir entonces que esto apuntó hacia allá. Yo quisiera que por favor leyeras conmigo este pasaje, porque es interesante. Fíjate, dice el verso 2 del capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Y fíjate que se me pasaba eso, que está hablando de riquezas en plural. En plural, dice, de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Pero observa lo que dice el pasaje o el versículo número 3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que las riquezas del pleno entendimiento iban a llevar a la iglesia a conocer ¿qué cosa? El misterio de Dios y Cristo. ¿Para qué y por qué? Porque en el misterio de Dios y Cristo estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No crees tú que llegar a la plenitud del entendimiento no es una meta incomparable en la vida? ¿No crees que accesar a los tesoros, a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento es algo grandioso? Es lo mejor que le puede ocurrir al ser humano. Fíjate, eso es plenitud. Ese es el camino del que te estoy hablando. Es el camino al que los apóstoles, especialmente Pablo, durante el primer siglo, demarcó muy meticulosamente. Demarcó ¿para qué? Para que la iglesia siguiera, para que la iglesia no se detuviera por nada ni por nadie. Había una meta que alcanzar, había un lugar a donde había que llegar, y de eso nada los podía privar. En este pasaje, pues, que acabamos de leer, se nos habla de las riquezas del pleno entendimiento. Las riquezas en plural. ¿Por qué? Porque en esas riquezas del pleno entendimiento estaban escondidos los tesoros de toda la sabiduría y del conocimiento. Oye, qué tremenda labor y jornada fue la que emprendió la iglesia del primer siglo. Luego en la misma carta que el apóstol escribe esto, derrama una nueva luz con respecto a lo que es plenitud. En el capítulo 3, versículo 10, dice, y vestíos del nuevo, el cual conforme o de la forma de la imagen que lo creó, es decir, el nuevo hombre era de la manera o de la forma como era la imagen o como es la imagen del que lo creó, y quien lo creó, Dios. Entonces dice que a la imagen de Dios, imagínate, a la imagen de Dios se iba renovando hasta el conocimiento pleno. Ellos eran ya la imagen de Cristo. La iglesia portaba la imagen de Cristo. Pero había un camino, nuevamente el camino, un horizonte, un norte demarcado, una meta a la que habría que llegar, hacia la cual había que transicionar, migrar
para alcanzar un ideal, para alcanzar un clímax, una meta. ¿Cuál era? El pleno conocimiento, señores. Una vez más, plenitud en acción. Plenitud en acción. Claro, obvio. Una vez más. Luego, Efesios, capítulo 3, versículo 19. Te lo estoy colocando de la manera más sencilla para que tú puedas entender plenitud, ya que es el tema, es la tarea que tengo a mano. Es poder esgrimir sobre el tema y poder producir un entendimiento bien, además de dinámico, bien claro, bien patente, donde una vez que tú escuches estas palabras, tu entendimiento se abra, los ojos de tu entendimiento se abran y esto pueda ser consumado en tu mente, que puedas entender, que puedas configurar correctamente el tema. Fíjate que Efesios dice en el capítulo 3, versículo 19, que el amor de Dios es un conocimiento que excede a todo conocimiento. Yo te lo voy a parafrasear, te lo voy a hacer más sencillo. Dice, a fin de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínate. Toda la plenitud de Dios no es otra cosa que el amor de Dios incondicional en acción. Solamente, dice Pablo, conociendo, accesando al amor de Dios, se podía ser lleno o llena de toda la plenitud de Dios. Entonces, si es bíblico plenitud, está bien, pero bien acentuado el tema de plenitud como la dimensión en el espíritu, como el nuevo estado y condición espiritual que asiste al hombre hoy. La plenitud de Dios en el hombre fue desde siempre, desde el mismo huerto del Edén, solo que Dios lo ocultó y en cada época, en cada trato y manifestación que Dios trajo sobre el planeta durante el desarrollo y consumación de su propósito, Dios iba abriendo esa luz a cada vez un tanto más de brillo. Le iba dando brillo progresivo a esa verdad, a esa luz, hasta descubrirse, como ahora lo sabemos, que el hombre siempre fue la plenitud de Dios. De hecho, Pablo a los colosenses se los mencionó, le dio un vislumbre de esta verdad en el capítulo 2 del versículo 9, donde dice que en él, esto es en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora fíjate lo que el pasaje dice, y léelo por favor con el entendimiento. Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo quiero que atiendas, prestes atención a la palabra corporativamente. Porque si en él habitaba, al momento que Pablo está escribiendo la carta, si en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, entonces debes preguntarte quién era el cuerpo de Cristo para el momento que la carta a los colosenses se escribía. Por supuesto que el cuerpo de Cristo en ese momento era la iglesia. Y quien no entienda el lenguaje corporativo que Pablo derramó en sus cartas, quien no entienda esto, no va a poder atinar esta realidad. Fíjate que Efesios capítulo 1, léete el versículo 21, 22 y 23, te vas a dar cuenta ahí de una realidad impresionante. Pablo dijo que la iglesia como cuerpo de Cristo era su plenitud. O sea, la plenitud de Cristo, señores, durante el nuevo pacto, fue la iglesia. Ahora, aquí en Colosenses está diciendo de que la iglesia estaba completa en Cristo porque Él era la cabeza. O sea, la iglesia era plena
en Cristo porque Cristo era la cabeza. Ahora, Cristo era pleno en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia como su cuerpo era su plenitud. Ahora en el pasaje 9, ya cerrando esta sección, esta cápsula, el apóstol nos dice que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, repito, para el momento que se escribe la carta, habitaba la plenitud de la deidad. Ahora, esto fue una realidad desde un principio, solo que para el momento que Pablo escribe la carta, se estaba viviendo, era de un adelanto, porque eso es lo que fue la gracia, lo que Pablo vivió, lo que vivió la generación del primer siglo. Vivió fue de gracia, es decir, de un adelanto, de un anticipo, de una herencia, como lo fue el nuevo pacto. Pero una vez consumadas todas las cosas, una vez llevada a plenitud todo lo que estaba escrito, entonces ocurrió lo que se esperaba. Una vez que el pleno conocimiento a la iglesia arribó, una vez que lo que dijo el autor a los hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Una vez que la perfección, una vez que la plenitud, una vez que el amor incondicional, el pleno conocimiento, las riquezas del pleno entendimiento, todo esto se consumó, se cumplió. Entonces, ¿a qué se dio paso? Se dio paso a que el Hijo, que consumó todas las cosas del trono, por medio de su cuerpo, que fue la iglesia, su plenitud, se sujetó a Dios para que Dios sea todo en todos. Amigo, yo ya para cerrar, amado pleno, amada plena, amigo, amiga, hermano, hermana, quiero decirte ya para último, para cerrar, que al ser humano no lo habita la plenitud. El ser humano es la plenitud de Dios. Porque Dios lo que hizo fue fusionarse, unirse en fusión, hacerse uno con la creación en vida, sustancia, gloria, imagen. De manera que cuando hablamos de la plenitud de Dios, estamos hablando del hombre hoy. Así que feliz día y espero que hayas disfrutado de esta serie de cápsulas titulado Entendiendo Plenitud. Será hasta la próxima.